Hola Mateo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá. Bueno, gracias por estar con nosotros. Mateo Saavedra, él es diseñador de estrategias de carbono de Colibri Solution. Bueno, a ver, yo ante todo te voy a hacer una confesión. Estuve asistiendo y participando de lo que fue la charla a través de la Universidad de Geneia, donde comenté y lo repliqué también. Me encantó la manera en que lo has puesto sobre la mesa, con la claridad y con la explicación a cada uno de los puntos y los detalles. Huellas de carbono, puntual y específicamente. Y yo te arranco preguntando una cosa muy, pero muy simple. ¿Qué es la huella de carbono? Buenísimo, buenísimo. Te cuento, no sé si tiene mucho sentido que muestre diapositivas, Sí, porque dale. hay gente escuchando la radio sin ver diapositivas, Y digamos. bueno, se lo pido. Pero los que estamos acá enganchados lo podemos ver, dale. Ok, perfecto. Aparte ya le mandé también a mucha gente y la gente de Geneia también está enterada de que estamos abordando esto, así que dale. Genial. No me deja por ahora, no te preocupes. ¿No te deja? Bueno, no importa, entonces contame. Sí, arranco primero, básicamente, lo que yo siempre trato de contar es, perdón que tengo ruido de fondo, pero bueno, estamos acá en nuestras casas. Es importante hablar sobre la energía, básicamente, Sí, ¿no? Para entender lo que es una huella de carbono, primero hay que hablar sobre la energía. Y yo, el otro día en la charla, lo que yo arranqué mostrando es un gráfico que muestra la cantidad de producción de energía que hubo a lo largo de los años y de dónde viene esa producción de energía, ¿no? Uh-huh. Se puede ver es que la gran mayoría viene de quemar la energía que utilizamos todos los días para prender las luces de nuestras casas y usar electricidad y mover los autos y transportarnos y producir nuestros productos para todo lo que hacemos en la vida. La gran mayoría viene de quemar biomasa, quemar carbón, de quemar petróleo o quemar gas, ¿no? Eso representa casi toda la energía que consumimos hoy en día. Y simplemente para ponernos de acuerdo y para que sepan, para los que no están al tanto, eso lo que hace es liberar gases de efecto invernadero, dióxido de carbono a la atmósfera, ¿no? Porque están hechos de esto, están compuestos de estos materiales y cuando los quemamos se van al aire, o sea, se fuman en el aire. Dejando esto en claro, digamos, y arrancando con eso, pensemos de vuelta, lo que invito a pensar es, ¿qué es la energía para nosotros? ¿No? Al comienzo. Y hoy en día, o sea, una manera para definir lo que me gusta a mí es, la energía es la capacidad de transformar nuestro entorno, ¿no? Yo para intervenir de cualquier manera con mi entorno, yo tengo que aplicarle energía. O sea, si yo quiero mover algo, si yo quiero cambiar algo de forma, si yo quiero elevarle la temperatura, cualquier cosa que yo quiera hacer y agregarle valor a ese producto porque le estoy queriendo transformarlo, le tengo que aplicar energía. Y ahora, ¿de dónde viene esa energía? ¿No? La gran mayoría de la energía hoy en día viene del sol, ¿no? El sol lo que hace es, le pega todos los días a la Tierra con un montón de energía y las plantas, en su gran parte, tienen un rol fundamental, que es lo que nos enseñan cuando somos chicos en el colegio, nos enseñan sobre fotosíntesis, pero no nos enseñan por qué nos enseñan el fotosíntesis, pero es la razón porque la vida en la Tierra depende de eso, básicamente. Y bueno, pero, a ver, sí. ahí hay un tema, Mateo, donde también tenemos que hacer hincapié. A medida que se han ido desarrollando cada uno de los planteos, el ser humano fue aprendiendo un montón de cosas. A lo mejor hace, no sé, 50 años, o 60 años, o 70 años, no existía un concepto de cuál es el valor energético que puede tener específicamente, no sé, el sol, el agua de mar, el viento, las mismas características. O sea, eso estaba desechado. ¿Por qué? Porque estábamos en medio de una sociedad marcada y manejada básicamente por lo que es la energía fósil, puntualmente. Entonces, estábamos abordados por eso. Digo, han ido cambiando las cosas y aprendemos cada vez más. Sí, total. Pero curiosamente, nosotros antes nos apalancábamos muchísimo más sobre las energías de la naturaleza. O sea, y ahí va un poco lo que yo quería contar, ¿no? Las plantas lo que hacen es secuestran esta energía, la energía del sol, la almacenan y con eso también absorben el dióxido de carbono
y usan el carbono para construir sus tallos. O sea, crecen gracias al carbono que absorben. Y ese carbono queda almacenado ahí, junto con esa energía. Los animales aprovechamos esa energía almacenada y comemos las plantas, y para usar esa energía y transformarla químicamente a través de nuestros estómagos, digamos, y intestinos, en energía para que podamos utilizar para sobrevivir, ¿no? O sea, nosotros necesitamos energía para mantener nuestra temperatura corporal, para caminar, para levantarnos, para despertar. Con el tiempo, en el pasado, estamos hablando de miles y miles de años atrás, nos fuimos dando cuenta que para poder hacer más, podíamos aprovechar la energía que estaba disponible en la naturaleza. Entonces podíamos subirnos a un caballo y el caballo nos iba a llegar más lejos que nuestro cuerpo. Estábamos aprovechando la energía que tenía otro animal, ¿no? La energía de otros animales. Podíamos usar la energía del viento para mover molinos y moler granos, para mover barcos, por ejemplo, barcos a vela. Descubrimos que podíamos quemar madera para poder calentar hogares y iluminar. Podemos quemar aceite de oliva, por ejemplo, para generar luz. Y hubo un día donde cambió absolutamente todo, ¿no? El momento cuando descubrimos que había dos materiales enterrados abajo de la Tierra que tenían una cualidad absolutamente diferente a cualquier otra cosa que habíamos descubierto en la historia, que era la densidad energética que contenía. Y eso era el carbón y el petróleo. Ahora, la parte de la densidad energética es el concepto clave acá, de por qué somos fanáticos del carbón y el petróleo, porque tienen muchísima energía almacenada por miligramo o mililitro, digamos. Entonces, y yo siempre doy un ejemplo muy simple para demostrar qué es la densidad energética del petróleo y cómo transformó nuestras vidas, digamos. Y básicamente es, 1 litro de petróleo equivale a 10 kilowatt-hora de energía. Bueno, ¿qué son 10 kilowatt-hora de energía? Bueno, yo, Mateo, generar 10 kilowatt-hora de energía en una bicicleta, tratando de generar esa energía como si fuese un generador ahí, necesito pedalear. O sea, perdón, yo pedaleando 30 minutos puedo generar 0,1 kilowatt-hora de energía. O sea, muchísimo menos. O sea, entonces, por ejemplo, pensando en productos que producimos todos los días y consumimos todos los días. Un kilogramo de aluminio, para producir 1 kilogramo de aluminio necesito más entre 15 y 60 kilowatt-hora de energía. Para eso, yo tendría que pedalear entre 75 y 300 horas para producir 1 kilo de aluminio. Una lata de aluminio de cualquier gaseosa que consumimos en todos los días pesa 14 gramos, tiene 14 gramos de aluminio. Para producir ese aluminio, yo tendría que pedalear entre 1 y 4 horas, básicamente, para generar esa energía, la energía necesaria para producir ese material. Entonces, cada vez que tomamos una gaseosa todos los días, tomamos una gaseosa de la heladera, eso, 4 horitas de bicicleta para poder generar la energía necesaria para producir ese material. Y eso es solamente el aluminio. Sí. Hizo esa densidad energética, transformó nuestra vida. Hasta el día de hoy, nosotros hablamos sobre los autos, la potencia de los autos en cantidad de caballos, ¿no? Antes andábamos con un caballo y ahora tenemos autos, la última Ferrari que salió, por ejemplo, tiene 770 caballos de fuerza. Y hoy se le sigue midiendo así, ¿no? O sea, eso es lo divertido. Ahora, ¿por qué tienen esa densidad energética el petróleo y el coso? ¿Por qué es tan mágico? ¿Por qué? Entonces, acá lo interesante es que todos esos árboles y esas plantas que nosotros todos los días están almacenando ese carbono y almacenando esa energía, históricamente, hace millones de años, un montón quedaron enterradas abajo de la tierra, en los fondos de los mares, y por los movimientos de placas tectónicas quedaron almacenadas mucho tiempo, a mucha presión, muchísima presión, y altas temperaturas. Y por millones de años se armó un caldo espectacular de mucha energía y mucho carbono, que la versión más líquida es el petróleo y la versión más sólida es el carbón, ¿no? Y por eso que tenemos que hacer agujeros y taladrar para encontrarlo en distintos lados. Decimos, bueno, a ver acá, yo un agujerito, pum, saco este material. Y lo impresionante de todo esto es que ese almacenamiento de energía en ese material fue gratis, lo hizo la naturaleza, lo hizo la Tierra sin ningún tipo de costo. Solo tenemos que incurrir en el costo de alcanzar eso y extraerlo, nada más. Gratis. Por ejemplo, un molino de viento, ¿no?, eléctrico, que tiene que realizar ese esfuerzo de concentrar la energía en una batería por sí mismo. O sea, tiene que realmente, o sea, el viento es un montón de energía que está disperso en el aire. Y el molino lo que hace es aprovecha esa energía, ese movimiento, y lo lleva y lo almacena en una batería.
Pero todo ese trabajo ya está hecho en el petróleo, ya está almacenado. Tengo que simplemente extraerlo. Y lo que no me doy cuenta es que justamente, como hablamos antes, esas plantas almacenaban ese dióxido de carbono y que el petróleo básicamente es un montón de carbono. Entonces cuando lo quemábamos, lo estábamos liberando a la atmósfera. Y eso lo que pasó es que en los últimos 50 años nos volvimos locos, que nos desencantó, digamos, y es entendible porque es realmente mucho más fácil hacer las cosas con motores de petróleo. Fue una simplificación que te dio la misma naturaleza como para poder llevar adelante. La capacidad de hacer muchísimo más, ¿no? A la par de eso, Mateo, hay también algo que vos estabas planteando recién. A ver, la energía que se produce a través de las mismas plantas, a través de la misma, el tema, la misma forestal, el viento, el sol y todo. Pero los seres humanos, básicamente, hemos empezado a hacer un desequilibrio con algunas cosas. Y ahí es donde apunta lo mío para preguntarte específicamente, o sea, ¿cuánto tiene que ver este tipo de consumo que fuimos haciendo para llevar adelante, no sé, no te digo para ennegrecer, pero sí para enturbiar básicamente todo lo que es la transparencia de la misma naturaleza? ¿Se entiende más o menos el razonamiento que hago? Sí, o sea, ahí termino entonces con el concepto final para cerrar la explicación. Entonces, si hoy en día yo necesito energía para transformar mi entorno y hoy en día la mayoría de la energía que producimos viene de combustibles fósiles, sí, y la quema de combustibles fósiles para aprovechar su energía emite gases de efecto invernadero, cualquier cosa que yo esté haciendo en mi vida, digamos, si yo estoy produciendo un producto, estoy proveyendo un servicio, cualquier cosa que yo esté haciendo, lo más probable es que en gran parte tenga una emisión, o sea, tenga un consumo de energía relacionado y que por lo tanto tenga una emisión. Entonces, lo más importante acá es decir, hacer el acto de hacer, de producir, hacer, cualquier cosa que estemos haciendo, está correlacionado con una emisión de dióxido de carbono. Entonces, la pregunta acá es, bueno, ¿cómo yo puedo interpretar unas actividades, digamos, la actividad de o una persona, yo como individuo, o como una empresa, como una organización, o como un país, digamos, un conjunto de actividades, cuántas emisiones generaron, digamos? Porque estamos haciendo un montón de cosas todos los días, estamos subiéndonos al auto, nos vamos a no sé qué, estamos produciendo productos, los mandamos para todos lados, y estamos haciendo cosas todo el tiempo. Entonces, ¿Te mide eso? Discúlpame. ¿Hay alguna organización, hay asociaciones que puedan llevar adelante una medición de lo que es esa producción de dióxido que se está llevando adelante? Sí. Y entonces, ¿cómo contabilizamos eso, no? Porque la huella de carbono, entonces, es básicamente la contabilización, la suma de las emisiones en base a las actividades de una entidad, o una persona, o una organización, o un país. Y lo bueno, por suerte, es que esto es una problemática que ya venimos pensando, o sea, se viene sucediendo hace varios años, y hay muchas personas que estuvieron pensando sobre esto mucho tiempo y desarrollaron metodologías internacionales para poder estandarizar y poder interpretar cuáles fueron nuestras emisiones en un periodo por ciertas actividades. Entonces, ¿por qué? Porque no es tan fácil saber exactamente cuáles fueron mis emisiones por todo lo que hice. Porque hay veces que las emisiones suceden lejos. Si yo consumo energía eléctrica, por ejemplo, las emisiones sucedieron en una planta súper lejos que generó esa energía, o por ejemplo, si yo utilicé flotas de autos, o sea, utilicé vehículos para transportar cosas, qué sé yo, no siempre puedo estar midiendo cuántas son las emisiones de cada auto, de cada cosa. Pero lo que sí hay son estándares internacionales con un montón de indicadores a donde yo puedo, y procesos y protocolos validados internacionalmente, digamos, que te logran, o sea, lo que ayudan es a permitirnos medir de la misma manera y compararnos equitativamente entre organizaciones, entre países y un montón de cosas, y entender cuáles fueron las emisiones. Y hoy en día sí, son metodologías súper validadas y que a un montón de organizaciones y personas entrenan y estudian esa metodología de la misma manera que por ahí aprendes a medir las finanzas de una empresa, podés aprender a medir la actividad de una empresa y determinar cuáles fueron sus emisiones. ¿No? Los países están, discúlpame, pero los países están incorporados, están asociados a ese tipo de organización global como para poder llevar adelante un seguimiento. Sí, la gran mayoría de los países realizan inventarios de sus gases de efecto invernadero
en gran medida todos los años y lanzan, digamos, esos inventarios. De hecho, en Argentina se lanza cada tanto el inventario donde se determina, bueno, de todo lo que sucedió en Argentina, digamos, toda la actividad económica de Argentina, cuáles fueron las emisiones y lo separan por industria, por un montón de maneras. Bueno, acá en el medio me imagino que también tiene que haber técnicas o tácticas como para poder llevar adelante. Básicamente, si yo tengo un registro, si tengo un inventario, debe haber una manera de empezar a hacer comparaciones. A ver, las emisiones en este año fueron, no sé, 5 y el año pasado fueron 7. Para el próximo año tengo que tener 3. Digo, básicamente un planteo por el estilo. Nosotros que siempre decimos es que la medición de la huella de carbono, digamos, es la columna vertebral de cualquier estrategia ambiental que uno quiere implementar. Entonces, es como decir, me elijo qué remedio tomarme sin hacer un diagnóstico, digamos. O sea, sin ir al médico que diagnostique. O sea, acá lo importante es entender. O sea, una vez que uno realiza la medición, es el primer paso, que es un gran paso, pero es el primer paso donde yo entiendo cuáles son mis impactos y dónde están relacionados, y cuáles son mis decisiones que estoy tomando, cuáles decisiones que estoy tomando que generan ese impacto. Entonces, y ahí empezar a trabajar cómo se puede reducir. Hay veces que hay un término que se usa en inglés que se llama low hanging fruit, son las frutas que están más bajas, son las más fáciles de alcanzar, digamos. Hay veces que se pueden hacer cosas muy fácil. Una vez en la medición y se da cuenta que haciendo 2 o 3 cambios, de repente ya puede reducir bastante sus emisiones. Y hay veces que no. Por ejemplo, ¿cuáles pues serían las cosas más simples como para poder hacer? Por ejemplo, una vez uno se da cuenta que puede optimizar ciertos consumos de energéticos, o hay veces, por ejemplo, te doy un ejemplo. Hubo un caso en Holanda donde hicieron un loteo de casas en donde para todas esas casas el medidor del consumo de gas estaba en el sótano, digamos. Y en otra de las casas, el medidor de consumo de gas de esas casas estaba en la entrada, solamente en la puerta de entrada. El consumo de gas de las casas que tenían el medidor en la puerta de entrada fue automáticamente un 30% menor. Porque todos los días entraban y decían, pucha, mirá lo que estoy consumiendo de gas, y bajaban un poquito. En cambio los otros no, tenían que esperar hasta que les llegue la cuenta a fin de mes para decir, uy, no. ¿Y qué pasa? La única diferencia era que no entendían qué micro decisiones tomaban todos los días y cómo estaban relacionadas a su consumo. Entonces, también de la medición viene después también la decisión de lograr, entender pequeñas decisiones. Y es muy difícil lograr un ejemplo, decirte, mira, haces esto y ya estás salvado, ¿viste? Muchas veces es, mira, prendimos el aire acondicionado en esta hora y hicimos esto. Te vas dando cuenta cuando vas mirando el detalle, digamos, y cómo se relacionan tus operaciones. Porque tampoco uno decir, listo, no, apagamos todos los aires acondicionados, se mueren todos de calor, ahora tampoco vamos a decir eso, ¿viste, no? Pero a veces que uno se da cuenta simplemente por tener la información disponible en tiempo real, digamos. Bueno, y eso que vos estás planteando, Mateo, eso también lleva justamente a... Tiene que haber un organismo y un ente de planificación y ordenamiento asesorado justamente por aquellos que manejan la temática. Específicamente, vos estabas poniendo el ejemplo recién de los medidores de gas. Yo vivo en un edificio donde los registros de los medidores están en el sótano. Con lo cual... Claro. Para saber cuál es el consumo, uno tiene que esperar a que llegue la factura para estar al tanto de lo que pasa. Ojo, te digo el medidor de gas y te digo el medidor de luz, por ejemplo. Pero son edificios antiguos que tienen esa característica o esa instancia. Ahora, yo hasta que no recibo la factura no sé cuál fue el consumo que tuve. O sea, va por la responsabilidad personal como para decir, apago esto, no lo consumo o lo que fuere. Básicamente es eso, tiene que ver también con el tema de planificación. Sí, bueno, ahí, cada organismo de planificación, sea de una empresa, sea de una ciudad, sea de un ministerio, lo que sea, todos pueden incorporar distintos criterios o distintos lineamientos que pueden facilitar, digamos, la eficiencia o la información, digamos, para que la gente tome mejores decisiones. Y eso se puede incorporar de miles de maneras, pero sí, 100%. Hoy en día lo más importante es que la información esté disponible, digamos. Claro. O sea, que entonces de ahí se emprenden caminos y en cada caso se puede abrir para cualquier lado. Después hay un trabajo más detallado en cada caso para entender qué soluciones tecnológicas puedo implementar. O sea, van a haber soluciones que se van a hacer más alcanzables en el tiempo. Y en los casos donde
no tengo disponible, no sé cómo, no logro reducir, también siempre están las opciones de compensar a través del financiamiento de actividades que secuestran dióxido de carbono. El más conocido es las plantaciones de árboles, ¿no? Por ejemplo. Básicamente poder lograr un equilibrio en medio de todo eso. Me encanta poder charlar, y yo creo que son cosas que, a ver, son temas que tenemos que difundirlos y que la gente tiene que empezar a tomar conciencia de un montón de planteos. Por eso la idea mía, después de haberte escuchado en esa oportunidad, digo, bueno, estos son temas que hay que poner sobre la mesa y uno los tiene que tener ahí, al alcance de la mano, como para saber cuál es la punta que tengo que tomar al respecto. Mateo, me encantó poder hablar contigo y espero que se repita la charla en otro momento. Dale. Muchísimas gracias. Te mando un beso enorme, Mabel. Bueno, un besote, gracias. Chao. Era el licenciado Mateo Saavedra, él es diseñador de estrategias de carbono en Colibri Solution. Estábamos hablando justamente de huella de carbono, nada más ni nada menos, aquí en Estrategias que Suman.